Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra casa, la Casa de Arquia, y como bien indica, pues el título de este coloquio, la que queremos que sea la Casa Común. La charla de hoy pertenece al ciclo de encuentros culturales que estamos organizando con el Confidencial y con nuestro admirado Rubén Amón. Estos encuentros tienen como objetivo fundamental ampliar nuestro compromiso con la difusión de la cultura en general y en sus distintas disciplinas artísticas en particular. Aprovechamos este año 2024, en el que se cumplen 100 años de la muerte de Kafka, y revisamos los años 20, un periodo interesante desde el punto de vista artístico por la transgresión que supuso todo el vanguardismo. Hemos realizado ya 2 encuentros, un primer encuentro de música, un segundo encuentro en el que pudimos charlar sobre cine, pero sin duda este tercer encuentro nos hace especial ilusión, evidentemente por la temática, la arquitectura, pero también evidentemente por las personas con las que contamos hoy, nuestros ponentes, Rafael Moneo, Manuel Blanco y Ángela García Paredes. Con ellos repasaremos la arquitectura de una época rompedora, que asumió riesgos y que supo adaptarse a esos nuevos tiempos con un nuevo lenguaje. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y gracias especialmente a Rubén, a Rafael, a Ángela y a Manuel, que estoy segura les harán disfrutar de esta jornada. Les dejo en sus manos, Rubén, cuando quieras. ¿Le he podido dar al revés? No, sí. Ahí está. He puesto esta imagen de Metrópolis, la película de Fritz Lang, porque fue el antecedente de nuestra última reunión, de nuestro último coloquio, de nuestro último encuentro. Premeditadamente porque Fritz Lang era arquitecto y porque él mismo había diseñado una ciudad apocalíptica, deshumanizada, dividida además entre los que vivían en la superficie y los que vivían en el mundo subterráneo, que es la pugna dialéctica de esa sociedad de los años 20 que fue tan compulsa. Y si hablamos de la arquitectura, hablaremos de la ciudad y Metrópolis es la ciudad. Por eso tenía sentido evocar esta imagen que casi es la contrafigura de lo que va a suceder después y de lo que luego analizaremos con voces tan cualificadas. De la ciudad deshumanizada a la ciudad humanizada que se pretendió fundar en la República de Weimar. Llevo camiseta de la Bauhaus, como el otro día llevaba la camiseta de Kafka, porque en este ciclo hay que sentir los colores y siento como míos los colores de Kafka y siento como míos los colores de la Bauhaus y su iniciativa. Esta camiseta en concreto es de la exposición que se hizo en Weimar en el 23, aunque se fundó la Bauhaus 4 años antes. En ese contexto queríamos empezar hoy hablando de una figura que aglutina muy bien la sensibilidad y la fertilidad de aquel periodo, una figura femenina que se ha caricaturizado demasiado y que conviene exhumar de esa imagen un poco libresca. Y me estoy refiriendo a Alma Mahler, o Alma Mahler-Gropius, o Alma Mahler-Gropius-Werfel, porque estos 3 apellidos identifican a 3 de sus maridos, o mejor dicho, a los 3 maridos con los que oficialmente contrajo matrimonio, siendo verdad que tuvo relaciones intermediarias con otros artistas más, por ejemplo, Oskar Kokoschka. Se enamoró de tal manera Oskar Kokoschka de Alma Mahler que hizo un maniquí que la reproducía para rellenar la ausencia de la propia figura de Alma Mahler. Inspiradora, mucho más allá de mujer fatal. Digo que se la caricaturiza como la viuda negra y se la simplifica a una especie de devoradora de hombres. Y no le faltaron ejercicios de promiscuidad en su vida, las cosas como son.
pero el talento propio conviene reivindicarlo, su cualidad como compositora también, y desde luego la influencia que ejerció en artistas de esa extraordinaria envergadura. Tan solo las obras que le dedicaron a ella valdrían la existencia de Alma Mahler, pero no vamos a simplificar la existencia de Alma Mahler solo a las obras que ella misma inspiró, por ejemplo, el concierto para violín de Alban Berg o el de Cornwell. Y en ese significado creo que tiene sentido aludir a Alma Mahler como el punto de reunión de lo que tratamos de hablar en estas conferencias, en estos coloquios, que es la promiscuidad de las artes, el periodo que va del desastre de la Primera Guerra Mundial al venimiento de la Segunda, contiene en sí mismo un fenómeno de interés, de creatividad, de impresionante vinculación de unos artistas con los otros, y en algunos casos muchos artistas polifacéticos, ¿no? Y por eso vamos a hablar, antes de hacerlo de la Bauhaus, Rafael, vamos a hablar de la figura de Alfred Loos como precursor y como él mismo figura cosmopolita, que era fotógrafo, que era ensayista, que era escritor, que lo era todo y que predispuso lo que luego consideraremos como el inicio de las grandes vanguardias. Bueno, yo estuve en la primera sesión de esta serie de charlas y me atrajo esta insistencia en recordar lo vibrante que habían sido esos años, que debieron ser, por otra parte, tan convulsos después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces una figura como la de Loos, que va a estar presente en esos años 20, viviendo en París, a la que habría que hacer seguramente como la ciudad más fértil y cuya contribución fue mayor a la modernidad que atañe a la arquitectura, aunque puede que efectivamente esa importancia que París tiene para lo que la modernidad ha significado a la arquitectura en el siglo XX, porque tendríamos que llegar al consenso, y es un consenso en el que casi caen todos los historiadores, que no podrá hacerse, para bien o para mal, la historia del siglo XX sin dar a Le Corbusier un papel muy primordial y muy crucial. Pero efectivamente, y reconociendo esta importancia de Le Corbusier, sobre el que hay que volver, y hay que pensar que Loos culmina otra modernidad, que es la modernidad vienesa. O sea, lo que Viena pretende a fin del siglo XIX, que es donde se cría, vamos, el marco en el que, o el suelo en el que fecunda la figura de Loos, es un momento en el que la cultura occidental recupera la importancia del individuo, del sujeto. Al final, Freud, y con Freud, de toda esa cultura vienesa parece aburrirse de un siglo XIX que ha dado tantas cosas y que al final dice, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace ese yo individual al que hay que prestar tanto interés? Y en ese momento la figura de Loos, digamos que propone, al margen en otros edificios alguna cita histórica, propone un espacio que es difícil pensar en la arquitectura de todo el siglo XX, pero sobre todo en los principios del siglo XX, en un manejo del espacio tan sentido como algo donde vive el individuo, y donde realmente el espacio es el caracol de un ser que es capaz de inventar no la cáscara determinada por la evolución, sino incluso ser capaz de ver la arquitectura una a una, la casa una a una, como espacios singulares. En ese aspecto, claro, Loos se traslada a París a fin de los años 20 y es un arquitecto allí importante, pero
a pesar de lo mucho que algunas historias de la arquitectura han insistido en que la esencia de la arquitectura es el espacio, seguramente ningún arquitecto ha explorado espacios tan personales y tan íntimos y en ese sentido tan freudianos, a pesar de que no haya la alaraca ni la presunta iconografía oriental que pueda acudir a ilustrar la visión de la importancia que el sexo tiene para Freud. Y sin embargo, yo como última referencia, bueno, hay luego muy poco en la arquitectura moderna, luego hay muy pocos logos. O sea, los de repente reaparecerán en algunas cosas de Cizavieira, curiosamente. Y el espacio, parece que el espacio es más, el espacio sea Le Corbusieriano o sea Wrightiano. Los espacios o la vía para explorar el espacio de los, porque es tan individual en ese sentido que desaparece con un yo que no se considera tan... Bueno, me he distraído mucho con los en esta historia de la modernidad. Luego entra poco. O sea, a pesar de que los es un capítulo en todas las historias de la arquitectura contemporánea, al final no se puede decir que sea una obra de tanto relevo. Luego nos tocará hablar de otros que verdaderamente han tenido más influencia en lo que ha sido el ejercicio, vamos, lo que ha sido la disciplina en la que trabajamos. Voy a proponer esta imagen que el público presente conoce perfectamente y que también cualquier estudiante un poco avezado sabe identificar. Y vamos a hablar de la Bauhaus precisamente porque este es un movimiento que se funda en Weimar, que es la ciudad donde se constituye la nueva Alemania. No deja de ser curioso que sea la misma ciudad donde se constituye la Alemania, donde se trata de constituir, a su vez, este espectro de la casa común que da título al coloquio de hoy y que tiene que ver con la disolución en que se encuentra ese país cuando se produce la Primera Guerra Mundial con unos resultados catastróficos, una Alemania humillada, llena de heridos de guerra y de viudas y en cambio con una capacidad de reacción que se manifiesta particularmente en las artes y a través de una iniciativa que se la podemos atribuir a Walter Gropius, que pasaba por, primero, abolir las distancias que había no solo entre el arte y la artesanía, entre el hombre y la máquina, entre el paisaje y el ser humano, entre el maestro y el alumno, sino tratando de convertir esa Bauhaus en un espacio donde podían confluir artistas de diferentes sensibilidades y de diferentes especialidades, me refiero a Kandinsky, a Polke. Yo no sé cuánto estuvo cerca de conseguirse la utopía de Hugo Gropius y hasta dónde alcanzó la distancia que va de la teoría a la práctica, pero entiendo que la reacción que se produce en el mundo de la arquitectura respecto al desastre del que se viene, termino por añadir que en Alemania se construyeron 2,5 millones de casas en la inercia de ese nuevo fenómeno y que esas nuevas casas se construyeron con una concepción del ser humano que no se conocía hasta entonces. Por eso quería convocaros a vosotros en el discurso y el desarrollo de lo que significa la Bauhaus. Yo antes que empezar a hablar de Bauhaus o de Gropius, simplemente hablar de la figura de Alma Mahler que has comentado antes y hablar de ella o apuntar simplemente que no era la mujer de Mahler, de Gropius, la amante de Kokoschka. Ella en sí, ella era una música valiosa, Alma Schindler. Ella intentó componer todo lo que pudo y hasta donde pudo y además hizo una labor estupenda intentando terminar la décima de Mahler y las obras inacabadas de Mahler. Entonces, simplemente dar otra visión de esta mujer, que por otra parte
Es cierto que en ella confluyen todas las disciplinas artísticas que son las que Gropius quiso para su Bauhaus, porque confluye la música, confluye la arquitectura, confluyen las artes plásticas, su relación con Kokoschka, la pasión que las artes suscitan, ¿no? Y también lo agradable que hacen nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien traída el nombre de Alma Schindler a este coloquio que estamos teniendo. Y cuando pensamos en Bauhaus, yo pensaría más que en un periodo de entreguerras, porque entonces, ¿quién sabía que luego iba a haber una guerra? ¿Sabemos nosotros si ahora va a haber una guerra? Era un periodo posguerra. Ellos no podían saber nada de lo que iba a pasar. Gropius, cuando empezó, cuando él contaba que su padre, su familia, no sabían ni lo que era, no habían conocido ni el teléfono ni la luz eléctrica, ellos luego habían vivido también una guerra, la Gran Guerra, ellos no podían ni imaginar, él no podía imaginar que iba a acabar en América, y que iba a acabar en América, antes hemos hablado con Rafael también, defendiendo la tradición y explicando que la Bauhaus no era el romper con todo lo anterior, era expresar de una forma nueva, expresar con la sensibilidad de las personas jóvenes que habían vivido esa guerra, expresar aquello que venía del pasado o aquello que era la tradición, y que él aclara luego en todos los libros, todos los escritos que él hace en América, cuando ya es mayor, ya tiene 75 años, bueno, ahora un chaval, pero explica todas estas cosas diciendo: yo no quise crear un estilo internacional. Le iban a plantar un árbol por sus 75 cumpleaños en Harvard, y dice: yo no quiero que en ese árbol se posen pájaros que tengan la cola cuadrada con un tubo de acero. Yo quiero que se posen todos los distintos tipos de árboles, siempre de pájaros, siempre que sean pues, los más hermosos o los que mejor canten. Entonces yo creo que sería bueno, aunque es difícil, fijar qué fue la Bauhaus, que no fuera una imagen fija. Has puesto la película de Metrópolis, en la cual hay un movimiento y hay una atmósfera y hay un ambiente. ¿Cuál era el ambiente de Bauhaus? ¿Cuál era la atmósfera? La foto fija del tubo de acero es la que yo creo que hay que superar y encontrar todas aquellas cuestiones más profundas también para la arquitectura, de las cuales estamos viviendo nosotros ahora. Antes de estar aquí ante ustedes hemos estado comentando todas estas cuestiones y un poco pues, los temas que íbamos a tratar, y curiosamente no hemos hablado en ningún momento de estilo, no hemos hablado de estilo internacional, hemos hablado de espacios, hemos hablado, bueno, pero es que hay otras cuestiones en Bauhaus, pues como son la casa común y no el monumento representativo, sí, como es la integración de las artes, la industrialización, como es el espacio entre las personas, ¿no? Que a lo mejor derivado quizá de filosofías anteriores como Martin Buber, el espacio entre tú y yo, el Ich und Du entre tú y yo, lo que es de todos, pues todas estas cuestiones yo creo que eran el espíritu más que un estilo internacional, que yo creo que también es lo que los arquitectos más jóvenes también pueden ahora tomar de todo esto más que una forma, pero sí, todos seguimos viviendo o hemos aprendido o hemos nacido de nuestros maestros, que a su vez fueron también los discípulos de esta gran eclosión posguerra de la Gran Guerra. Sí. Vale. Mies van der Rohe, con bastante mala intención, decía que lo que mejor había hecho Gropius era darle a la Bauhaus su nombre, y era decir Bauhaus. Seguimos viviendo en las escuelas del nombre Bauhaus y seguimos hablando aquí, y tú llevas una camiseta de Bauhaus, y cuando la presidenta de la Comisión Europea quiere hablar de la reconstrucción de Europa después de la pandemia, habla de The New European Bauhaus. Es probablemente una de las marcas que mejor ha vendido en la historia.
Pero al final, ¿qué era? Una escuela de bellas artes y una escuela de artes y oficios que se funden y que las funde Gropius, que es alguien que yo le decía antes a Rafael, Rafael hablaba de una figura como Le Corbusier y de la, voy a usar una palabra que Rafael no ha usado, de la solidez de una trayectoria, y intentábamos ver una mayor inestabilidad en Gropius, pero Gropius era alguien que olía perfectamente por dónde venía el aire y que en cada momento reflejaba, era casi un Mr. Ripley, que en cada momento reflejaba las condiciones que había en esa atmósfera. Y en un primer momento, un Gropius que ha estado en la Deutsche Werbung, que son un movimiento alemán directamente que quiere aprovecharse del mismo sistema que tienen los ingleses y competir económicamente con ellos. Carlos, perdóname porque sé que estás ahí diciendo que dice este. Y que al mismo tiempo ese Gropius que ha estado en el Consejo para los Trabajadores de Arte, en el Arbeitsrat für Kunst, y perdóname ahora Isidro por pronunciarlo mal, y que está en tantísimos movimientos. Si repasamos la historia de ese momento, hay como dos grupos de amigos, que unos están en los más expresionistas, en los más líricos, y otros están en los más duros, por así decir, arquitectónicamente. Mies está en un lado, Gropius está en otro, y luego confluye. A Gropius le ponen en sus manos una escuela que funde, y en un primer momento coge a Itten y monta una escuela en el que es el despertar psicológico de los estudiantes, el entender cómo la creatividad se forma a partir de una serie de ejercicios, realmente de una secta, porque la Bauhaus lo que son 150 estudiantes que son una secta que viven juntos y si no, no se entiende todo lo que están haciendo. Y todavía estamos viviendo de las fiestas que hacía ese grupo. Y van incorporando una serie de artistas. Va apareciendo Klee, va apareciendo Schlemmer, va a aparecer Kandinsky, y va incorporando a sus propios alumnos. Y va cambiando. Y el mundo va cambiando. Y esa Bauhaus que en el 19, con Alma Mahler, ha traído a Itten, porque Itten daba un curso muy parecido para despertar la creatividad en Viena, y Alma Mahler lo conocía de allí. Alma Mahler y Gropius se divorcian en el 20, no sé si los problemas con Itten empiezan ahí, o los problemas con Itten terminan con la salida de Itten en el 23, y una entrada de algo más constructivista. Está ese otro mundo, ese mundo ruso, en el que la arquitectura y las formas de plantearlas vienen de otra manera. Hay otra escuela que es la competencia, el subtemas, y Moholy-Nagy sale por aquí hablando de equilibrio, hablando de lo textil, haciendo ejercicios de otra manera. Mira, Rubén, cuando yo me presenté a la cátedra en una escuela de arquitectura en el que todo el mundo invocaba a la Bauhaus y todo Dios invocaba a la Bauhaus para decir que ellos tenían que hacer los que eran porque eran los seguidores de la Bauhaus. Y de un lado tenía una panda que era directamente Itten y jugaba a los ejercicios de Itten, y del otro lado tenía una que era de Moholy-Nagy. Mi trabajo de investigar en aquel momento era saber qué era lo que estaban haciendo unos y otros. Las escuelas seguimos viviendo en una gran manera de eso. Ya no de esos cursos, sino de los cursos de un tercero que sale, que es Albers, que es un estudiante de ellos, que se convierte en un maestro de la Bauhaus, y que Albers, todos ustedes han visto, todos los ejercicios de colores, todos los ejercicios de contraste, todo ese aprender cómo son las formas, cómo son los entendimientos. El metal no tiene importancia más que para ver cómo funcionan los materiales y cómo se van a relacionar entre ellos. Y en todos los ejercicios, y tienen por supuesto un taller de metalistería, que está Marion, una de las grandes alumnas y de los grandes elementos de la Bauhaus, que lo lleva en un momento determinado. Y de ahí, de los experimentos con el metal y con el vidrio, salen una colección de objetos y de lámparas maravillosos porque están jugando con ellos. Igual que tienen talleres de cerámica estupendos. Cuando hablamos de la Bauhaus, ¿de qué hablamos? ¿De la primera Bauhaus hasta el 23? ¿De la Bauhaus del 23 que cambia y da un timonazo hacia un lado, de cuando se quedan con problemas políticos y dinero y se van a Dessau y hace Gropius esto? Cuando en el 28 Gropius se va porque no soporta los problemas y viene un marxista, Hans Meyer, y provoca toda una serie de problemas, y
cambia toda la historia y se supone que es más científico, o cuando Mies y Gropius matan a Hans Meyer en el 30 utilizando al alcalde y se van a continuación a Berlín. Estamos hablando de todo eso, porque la Bauhaus, la escuela de arquitectura más conocida del mundo, que nunca dio arquitectura, hasta que llega Hans Meyer en el 28 y dan un segundo semestre de arquitectura, era una escuela para formar arquitectos que no tenía clases de arquitectura. Entonces concluimos, y te hago a ti la pregunta, Rafael, que la Bauhaus es una abstracción. No, yo no diría eso, yo diría al revés. Yo creo que ilustra y valdría para ver el destilado en esos años 20 de muchas de las cosas que nos ayudan a vivir, sean objetos, sean muebles, sean interiores, sean cocinas, sean telas, sean... Realmente, si hay un cambio de mentalidad y hay unas imágenes distintas que, digamos, ilustran el cambio, esas están en el Bauhaus. Nos llevaría a hablar de estilo, de hecho todavía está en el habla popular. El estilo Bauhaus es un estilo indefinido que tiene que ver con algo que es ya tan heredado como cualquier otro estilo artístico. Todavía las gentes cuando compran algo que piensan que es moderno todavía, en lo que la modernidad, la ola de la modernidad no sea completamente ya apagado, van a ese objeto. Y entonces tendrías que hablar de estilo, de un estilo que en realidad recoge mucho del pensamiento y de los principios con que trabajaban quienes querían ese espíritu nuevo. O sea, lo que yo creo que alienta a los 20 y es la diferencia también, porque en realidad el Bauhaus nos llevaría, ahora lo tendríamos que ver como algo que produce, sin embargo, lo que se estaba demandando. Y lo que se estaba demandando, lo que querían los mayores agitadores y quienes, digamos, se llevan el gato al agua, que son Le Corbusier y el Cian, es que verdaderamente el mundo se construyese de otra manera, se construyese de otra manera formalmente, se construyese de otra manera con nuevos mecanismos de construcción, con nuevos materiales, con nuevos programas. Y ahí sí que Le Corbusier tenía una idea muy clara. Él creía, lo dice, si coges, este es el libro crucial, el libro Versine Architecture, de año 23, que es un libro que no tiene estructura de libro, es un libro en ese sentido desordenado. Son los artículos que ha ido publicando la revista Esprit Nouveau desde el 17 hasta el 23, que se recogen en este libro. Pero en este libro lo que va diciéndonos Le Corbusier es que verdaderamente quienes tienen las ideas claras son los ingenieros, y los arquitectos necesitan ver las cosas de otro modo si quieren sobrevivir. Y entonces que tratemos de inspirarnos en, no sé, en un mundo formal que es de diversos, que es el de los silos, el de los hangares, el de los coches de carrera, el de los transatlánticos, y que verdaderamente el arquitecto está obligado a despojarse de lo que ha sido la academia y de lo que ha sido y ser otra cosa. El libro que es del año 23 se convierte muy pronto en algo parecido a un evangelio. A un evangelio en el sentido, el año 27, el Weissenhof recoge a los mejores arquitectos de Europa y presenta esas 23 o 24 muestras de arquitecturas que establecen ya un canon y que verdaderamente se convierten en el señuelo
al que quiere ir todo el mundo. En el Waisenhof no hay nadie, ningún arquitecto español, pero cuando el año 32 la ondada de la modernidad ha llegado ya a América y los americanos, esto que quería ser un nuevo estilo, o sea, al margen de esto está lleno de afirmaciones en que a ese nuevo espíritu le corresponde un nuevo mundo formal y, por tanto, un nuevo estilo. Y cuando eso pasa a América el año 32 ya pueden hacer una lista de arquitectos más amplia en la que el arquitecto español o los arquitectos españoles elegidos son Aispuro y Lavallen, que presentan el esto de San Sebastián. El Club Náutico. El Club Náutico. Marítimo. El esto naval, vamos, el náutico de San Sebastián, y que verdaderamente ya son parte de un lenguaje común, y ese lenguaje común va efectivamente habilísimamente por parte de Le Corbusier y de la creación de los CIAM el año 28 a crear las bases de una difusión que hace que efectivamente las imágenes Le Corbusierianas o criadas en París se difundan por todo el mundo. Es la exposición del MoMA que se titula El estilo internacional, con esa pretensión casi universal, ¿no? Sí, bueno, a mí estas reflexiones de Rafael sobre Le Corbusier me parece además que vienen muy a cuento. Habíamos comentado antes cómo Julio Carlo Argan había escrito también en un libro también muy interesante también que Walter Gropius y la Bauhaus, también libros antiguos amarillos. Yo no sé si aquí hay estudiantes de arquitectura, pero que existen cosas además de Pinterest y de Wikipedia, ¿no? Donde encontramos también un pozo de verdades maravillosas o verdades maravillosas que quisieron dejar escritos aquellos, ¿no? que en aquel momento lo escribieron para contarnos la historia en la manera en la que ellos querían transmitirla, ¿no? Entonces Argan habla de cómo siendo, pudiéramos decir, formalmente similares, aunque ya Le Corbusier pues trabajaba con el hormigón de esa manera plástica tan maravillosa, y en cambio Gropius era más seco, por lo visto no dibujaba, él casi no sabía dibujar, tenía otras personas que le dibujaban, y que sin embargo pues se les asimila en la misma época a lo que es el movimiento moderno, y que la diferencia entre ambos es que Le Corbusier establecía unos planeamientos absolutamente rígidos para organizarlo todo siempre igual. Sin embargo, Gropius hacía, para él el planeamiento era como sentar las bases para poder introducir las pequeñas diferencias o las diversas soluciones que pudiera haber para ese planeamiento. Ambos dos yo creo que eran unos magos de algo que ahora es fundamental, que es la comunicación. Le Corbusier, con sus libros, él dejó escrito lo que quería que nosotros supiéramos, pasados las décadas y pasado el tiempo, lo que nosotros teníamos que saber de él. Nos lo dejó escrito de esa manera, ¿no? Y de la misma manera Gropius, ya cuando está en América, pues nos deja escrita una historia muy diferente a la que aparentemente sería el Bauhaus, porque habla continuamente de la tradición, del tradere, del traer de atrás adelante hacia futuro lo que es antiguo, como es interesante lo nuevo cuando se hace con trozos de lo antiguo, pero que se funden como si fuera nuevo y no con los deterioros de lo que es simplemente los restos del pasado, ¿no? Entonces, en esta manera, pues los dos eran grandes comunicadores, y yo creo que en este sentido la enseñanza de Gropius, a mi juicio, desde luego es el legado que deja de enseñanza, que deja
escritos, que deja también de percepción de todas estas cuestiones que pueden influir o que intervienen en el proyecto de la arquitectura, como es la integración de las artes más allá de simplemente colgar un cuadro o poner una escultura, de cómo todo aquello se podía configurar con personas que trabajaban desde distintas disciplinas artísticas con un mismo objetivo, ese pensamiento, o también la industrialización, el cambio que produce y la mejora que produce en la arquitectura con la cerámica, todas estas cuestiones que Manuel ha explicado también, o como el planeamiento. También, hablemos también del planeamiento y de la construcción de las viviendas, que yo creo que también es algo que nos ha quedado de aquellos años, todo lo que es el planeamiento, simplemente Mendelssohn había construido alrededor de 12.000 viviendas, él solo, o sea, como la casa común se convierte en algo importante más allá del antiguo monumento, de la antigua arquitectura, de la representación y del poder. En Berlín, que amenazaba la grisura del blanco, el deterioro, y sí, daba a la casa... Es que Taut pintaba con colores muy brillantes, todo, bueno, y convivían, ¿no? Y de hecho está la cadena de cristal de cartas tan hermosa entre ellos mismos, y se podía pintar de blanco, se podía pintar de azul, se podía trabajar desde el expresionismo y se podía trabajar desde unas arquitecturas mucho más puras y mucho más limpias, pero todas estas cuestiones subyacen de la integración de las artes, de los materiales, la industrialización, la vivienda, la casa para todos, la necesidad de la vivienda. Yo creo que todas estas cuestiones son cuestiones básicas para un arquitecto que ha actualizado, ¿no?, la manera decimonónica de ver nuestra profesión. Yo no sé si tengo claro que estamos hablando de la integración de las artes o que las artes sirvan para transformar nuestra vida. Si entramos, si quieres, en el paralelo, en los que no ha querido Gropius meter en la Bauhaus, que son los holandeses, que es Van Desburg, que es De Stijl, Mondrian, Van Desburg, sí. En sus pinturas lo que están haciendo es metiendo arte, pero definiendo elementos, definiendo cosas de la construcción de un nuevo lenguaje que ellos te dicen que cuando se consiga transformar el mundo y transformar la sociedad, el arte no será necesario, porque el arte estará en esa realidad que estamos aprendiendo. Y eso al final es lo que está haciendo la Bauhaus. La Bauhaus está metiendo a los mejores artistas del mundo a hacer alfabetos, a hacer papel de cartas y a enseñar una teoría que sirve para terminar transformando las lámparas que vamos a tener o que seguimos teniendo. De una taza de café a la construcción de una ciudad. A la construcción de una ciudad. Sí. Y están hablando de la construcción de una ciudad y eso se hace. Se ha hecho en paralelo en la Escuela de Ámsterdam, que han construido una ciudad tradicional sobre un plano de Verlague, de Klerk, de Kramer, maravillosa, absolutamente maravillosa, que a mí me enamora cada vez que veo esas fachadas y cómo van articulando el espacio urbano. Pero sus rivales están intentando construir una ciudad moderna. Y en Alemania, cuando hablaba de los grupos de amigos, por así decirlo, montan uno que es el de Ring para dar el golpe de Estado en Berlín y que sea Martin Wagner el que vaya a construir las viviendas. Y a continuación, con ese golpe de Estado y Martin Wagner llevando toda la operación, Bruno Taut hace las Siedlungen maravillosas en las que trabaja, nunca me acuerdo cómo se llama, Hegak o algo por el estilo, la empresa que él lleva y que él dirige y hace la Siedlungen de la Herradura o la de la cabaña del tío Tom, que era el nombre de un restaurante que le da nombre a esa colonia. En paralelo, May va a hacerse medio Frankfurt y le va a encargar medio Frankfurt a todos los demás. O sea, estamos en construcciones de ciudades diferentes, estamos en construcciones en que los mecanismos en cada ciudad es distinta. Si volvemos a Viena, que Rafael sacaba con estamos con esa Viena roja que en el momento en que controlan la ciudad están construyendo toda la arquitectura de todos los Hof. Está Kareln, está el Kalmarhof maravilloso, están todas las operaciones, está haciéndose la vivienda y está transformándose una sociedad. Bueno, pero yo me pregunto,
si el interés de estas sesiones es el hacernos ver que en el primer cuarto del siglo XX se produce un momento tan importante como fue en el siglo XV el echar por la borda todo el gótico y ir a una sensibilidad completa. ¿Fue tanto o no fue tanto? En un momento Le Corbusier predica con la fuerza como si el momento histórico fuese de la misma medida que aquel del Renacimiento, en que era preciso transformar por completo y tener una nueva visión del mundo bajo todos los puntos de vista. Sí. Entonces, cómo se acuña un lenguaje y se establecen, es capaz de contagiar este sentimiento tan profundo del corbusieriano y de transmitirlo a una profesión en 15 años a todo el mundo. Es verdad que ese momento era así, es verdad que entre 1918 y 1939 la humanidad decide cambiar de rumbo y hacer otras cosas. ¿Tenía o no tenía sentido? Porque de eso es de lo que se nos ha tratado de convencer. Si volvemos otra vez a Viena, y por eso no me parece que haya sido a lo mejor pérdida de tiempo habernos extendido tanto sobre los... Viena rescata la liberación del individuo. No discutamos si verdaderamente hay que darle al sujeto, al final el sujeto tiene la propiedad más íntima que es la propia vida y algún sentido tiene explorar el yo hasta donde ha querido explotarlo Freud y toda la cultura que hay alrededor de Viena en términos de lingüistas, matemáticos, todas esas cosas, músicos, etc. Pero claro, en términos de arquitectura, si se hubiera seguido por ese camino de pura evolución, hubiéramos ido de la arquitectura académica a Otto Wagner, de Otto Wagner más refinadamente a Joseph Hoffmann. Se resiste a uno y otro y ofrece esa categoría de la intimidad que permite incluso olvidar el ornamento. Y se olvida el ornamento por muchas poderosas razones incluso ontológicas, digamos. O sea que en ese sentido la historia de la arquitectura hubiera seguido otro rumbo si hubiéramos dado... Y no es que sean menos valiosos. Arquitectos como Hoffmann o arquitectos como Mackintosh son arquitectos de una sutileza y una capacidad en la arquitectura tradicional extraordinaria. Pero esos son los que no quiere Le Corbusier. Esos son los que verdaderamente en los años 20 el pulso, se les vence el pulso y la cosa cambia de sentido completamente. Claro, ¿cómo cambia en España? Si todo esto lo traes aquí, ¿cómo otras ciudades han estado, digamos, gestando y protagonizando o interpretando ese cambio que se avecina? A España llega también, o sea, en España entre el 25 y el 27, todavía la generación del 27 se tiene en España como una gran contribución y efectivamente hay aspectos de la cultura en que es muy solvente la contribución española. La contribución española en el campo de la arquitectura es más modesto y siempre recogiendo el testigo que están aprendiendo fuera. Así todo, cuando hoy se hace el balance de lo que ha sido la arquitectura de los años fin de los 20, y 30 y 40, nos esforzamos por ver cuánto todavía coincide con lo que parece que es una modernidad incontrovertida. ¿Éramos un poco ilusos o no éramos? ¿O era Le Corbusier un tanto iluso o lo tenemos que ver? Por eso no está mal el título que se ha dado a estas naciones. La vanguardia es pasado y hoy, desgraciadamente, no podemos protegernos con las vanguardias. No tenemos la sensación de que se nos ofrece
ese cambio optimista de todo que aparece en el Charleston y aparece en las imágenes que tú nos has dado al principio y que a mí me ha llevado otra vez al Madrid que yo pienso que han vivido nuestros padres y que lo veo entusiasmante de algún modo, vamos, sí. Pero en ese sentido también con un tono mucho menor, el tono que tienen los auténticos protagonistas, y entre esos auténticos protagonistas está Le Corbusier, a quien seguramente tampoco podemos dejar de mirar hoy con una actitud un poco más crítica y menos confiada. Pero bueno, yo paso que ya... He puesto esta imagen de Erich Mendelsohn, la casa de Einstein, a propósito, la torre Einstein, a propósito de la originalidad y del expresionismo que todavía estaba arraigado, y para ilustrar un pasaje que os quiero leer y el del que espero un comentario, sobre cuál era el lugar del arquitecto en la sociedad y a lo que aspiraba, y dice Mendelssohn, como si fuera casi una figura religiosa o mística: el arquitecto moderno será el encargado de dar forma a ese nuevo espíritu y lo plasmará en nuevos edificios. Habrá de ser el hombre total, dotado de conocimientos prácticos y teóricos, humanista y científico, un hombre renacentista, por insistir en la idea del individuo, a carta cabal, capaz, gracias a su genio creativo, de transformar los materiales de la edad moderna, el acero, las lunas de cristal, el hormigón, en maravillosas estructuras sin parangón que lo mismo estimularán que apaciguarán los sentidos. Los nuevos edificios servirán para azuzar la sensibilidad estética y para aliviar las tensiones que impone el frenético ritmo de la vida humana, gracias a las estructuras que rodean a quienes viven, trabajan o dirigen un negocio en esas construcciones, o quienes simplemente pasen por delante y se queden a contemplarlas. Bueno, yo creo que bueno, con esta imagen también nos viene a explicar lo diferentes que eran las situaciones de estilo en aquellos momentos también, con la torre Einstein. Y, orgánico, dijo Einstein cuando vio la torre, ¿no? Orgánico. Bueno, orgánico, expresionista, luego por lo visto tuvo que lidiar también con los ingenieros, porque en realidad es un observatorio y tuvo que lidiar con todas las cuestiones más técnicas de la torre. No es solamente una cuestión de forma, sino que los edificios tienen que... Pequeño, un observatorio pequeño, pero es que en aquellos tiempos, pues figúrate, ¿no? Del tamaño de un árbol, exactamente, o sea, no... yo creo que sí que es bueno el poner ahora bajo el ojo de la crítica, ¿no? Figuras ya incontestables, pues como Le Corbusier o como Loos, pero yo creo que con la benevolencia con la que nosotros podríamos criticar algo de nuestros padres, porque es cierto que estos arquitectos sí produjeron un cambio muy importante, a mi juicio, en la arquitectura en aquellos momentos. Pasó a ser la arquitectura de la representación del poder, del dinero, de los edificios singulares, a ser la arquitectura para todos, a ser la arquitectura para la vivienda, no solamente para la vivienda y para el planeamiento, y no solamente para los objetos de la vivienda, los objetos cotidianos de diseño, desde las tazas a tu camiseta, ¿no? Pero también trajeron la arquitectura para todos, incluso en los edificios públicos, el Teatro Total de Gropius también. A mí me parece que eso es un cambio de actitud referente a los arquitectos más antiguos, no digamos también, ahora que nos había recordado también, que era también el centenario de Palacios en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es que empezaron a pensar y a transmitirnos que la arquitectura, tanto la pública como la privada, era para todos, ¿no? La casa común, pero la casa también como el edificio público. Y entonces a mí me parece que eso es un cambio abismal frente a las arquitecturas anteriores, que había que abandonar el ornamento también en todas las revistas AC del Gatepac, también tachadas las cuestiones con ornamento, pero aparecen también los edificios
pues que ya son para todos. Y a mí eso me parece que, y más aún en el mundo en el que ahora nos vamos a enfrentar, ¿no? Y yo creo que esta cuestión ha sido una transformación importante en la arquitectura de la cual nosotros vivimos, y que esas cuestiones son las que deberíamos de transmitir como la atmósfera, como el ambiente que surgió de aquellos años, ¿no? No como la foto fija de la imagen simplemente. A mí el miedo que me da es dónde estamos ahora. Hemos comprado el discurso era maravilloso. Rafael ha planteado cómo fue aquel momento o cómo, si ellos se veían a sí mismos como si estuvieran en un nuevo renacimiento. Yo no sé cómo se veían ellos a sí mismos, sé que vendieron maravillosamente. Bueno, en el Renacimiento yo creo que es uno de los pocos momentos en la historia que deliberadamente se abandona lo que se sabe. Sí, está claro. O sea, la gente se lanza a construir cúpulas cuando saben muy hacer bien la cúpula. hacer bóvedas de lazos entrecruzados y dominan completamente lo que es la figuratividad gótica y se lanzan a otra cosa completamente distinta. No sé si verdaderamente... Porque claro, si miras eso, el Renacimiento, puedes mirar la historia del arte bastante en continuidad. O sea, pasas al manierismo, pasas a un barroco, vas viendo una situación de continuidad que efectivamente te empieza a convertirse en otra cosa cuando empiezas a mirar más a los estilos, y ves en los estilos, sea el clasicismo del siglo de las luces, sea la réplica de los estilos del XIX. En ese momento hay, en cierto modo, menos confianza en la capacidad de hacer que el zeitgeist, que el espíritu del tiempo, esa es una componente que se tiene muy en el siglo XX y que se tiene muy en el siglo XX también por toda una serie de pensadores que lo estimulan, de ese valor de hacer coincidir la expresión con el tiempo y con el momento en que se está viviendo. Volviendo, a mí me gustaría recuperar, me preocupa, me interesa, tengo curiosidad de saber cómo se difunde la arquitectura. Y en ese sentido, cuando vienes a pensar cómo lo moderno, cómo Le Corbusier llega a España, yo veo mucho, y a lo mejor introduzco un elemento de polémica con los historiadores, pero a mí me gusta ver la llegada de la modernidad de España acompañada del descubrimiento de las componentes de la cultura popular española. O sea, tú miras los paradores de turismo de Arniches y Domínguez, que yo considero una de las obras de fin de los años 20 más hermosas y candorosas de la arquitectura española, tratando de encender una vela al dios del antiguo y otra al diablo de la modernidad, que verdaderamente, y sin embargo está ahí. Claro, si vienes al otro ejemplo, a la Casa de las Flores de Zuazo, estás viendo, sin embargo, una condición tectónica que viene curiosamente mucho más de los alemanes anteriores a la modernidad. Entonces, está mucho más en el empleo del ladrillo de los arquitectos berlineses de los años 20 que de la modernidad, que de la modernidad parisina, Le Corbusieriana. Sin embargo, esa modernidad parisina sí que tiene interés, vamos, que es la modernidad donde está el primer Le Corbusier. El primer Le Corbusier se nutre también de lo que hacen Mallet Stevens y de lo que hace Ruth Spitz, y no sé, hay toda una, que es también la que seguramente traen los pintores españoles que han estado en... Porque curiosamente, también me parece que
que hay menos relación, en París hay menos relación entre pintores y arquitectos de lo que podía llegar a pensarse. Yo nunca he oído hablar a Picasso de los arquitectos, por ejemplo. O sea, alguien que sea un experto en Picasso podría verdaderamente, pero me parece que tiene muy poco pero Rafael, o ningún interés. Pero el propio Le Corbusier, cuando firmaba arquitectura, firmaba Le Corbusier, y cuando firmaba pintura, firmaba Jean Herret. O sea que él mismo lo separa. Pero bueno, pero puede tener un respeto, puede tener una sensación. Él asume los dos campos de trabajo, pero eso me parece que es otra cosa. Pero que verdaderamente yo no creo que en general quitando, no sé muy bien cuánto Le Corbusier está conectado con Duchamp y sus hermanos, y cuando Le Corbusier de este libro todavía termina diciendo que lo que a él le gustaría es que verdaderamente las obras de arquitectura al final terminasen teniendo la condición figurativa de una pipa, de un objeto bien hecho. En eso es otra vez coincidente con Loos, que verdaderamente es propio en la creación del espacio de una casa para él mismo, para una persona, y sin embargo los objetos viven muy cómodamente con los objetos que les dan otros. No tiene tanta necesidad, digamos, de impregnarlo todo. Pero bueno. Tenemos que finalizar, y para finalizar, nada peor que el final, que es esto. Este es el proyecto de Esper. Hablaba al principio de la charla, Rafael, sobre el individuo. Pues aquí el individuo viene negado y aniquilado en el nombre del pueblo. Esta es la casa del pueblo, que no se llegó a construir, pero que forma parte del urbanismo y de la megalomanía que Albert Speer protagonizó al servicio de Hitler. Luego fue ministro del armamento, procesado en Nuremberg, murió de viejo. Speer en 1981, impresiona saber que murió en el 1981 Speer. Lo digo porque este es el Berlín. Fue maqueta, ¿eh? Sí, claro, solo faltaba. Ya sé que fue maqueta. Sí. En eso hay que darle a la arquitectura la virtud de por lo menos medirse con la obligación de tenerse en pie. Fue maqueta, pero este era el sueño. Y perdóname, como estaban convencidos que iba a durar 1000 años, en las ordenanzas, el código técnico de ellos hacía que fueran ruinas bellas. O sea, que la degradación estaba construido para que las ruinas del Reich fueran bellas ruinas. O sea, que pensaban que ellos iban a ser el Imperio Romano a continuación, iban a perdurar. Lo digo porque en este recorrido que hacemos, en ese periodo entre guerras, hablábamos de los tambores, de lo que se avecina, si se veía venir o no se veía venir. Desde luego, la entrada del Partido Nacionalista hitleriano en el 33 establece el concepto del arte degenerado en Tartet Kunst y persigue a cualquier manifestación estética que se desvíe de la nueva propaganda, y quien la padecen son los propios arquitectos, empezando por Gropius o por Taut o por Mendelssohn. De todas maneras, si tuviéramos que montar otra vez esta conversación, yo hubiera tratado de provocar muchos contrastes. En estos momentos no vemos el valor que tenía pintar un paramento blanco, que era un revoco, que era comparado con lo que se hacía de uno u otro. En estos momentos no vemos, no sé, cómo se rasgaban las vestiduras de los arquitectos con eso, y se lo rasgaban mucho al final, solo convencidos de los aspectos más epiteliales y más formales, porque detrás de muchas de esas arquitecturas modernas había también mecanismos de construcción que no respondían a ello, ¿no? O sea, en ese aspecto, la figuratividad de lo moderno es muy distinta también a la que da directamente el hormigón. O sea, cuando verdaderamente Le Corbusier reproduce aquí las obras de Freycinet en Orly, el hormigón tiene algo que no es como un traje de hormigón, perdón, un traje de algodón bien planchado o de lino bien planchado que propone el náutico de Lavalle en Jaizpurua, ¿no? Sí. Y ese es muy tentador, y es muy tentador
de dejarse ir por la atracción de unas formas que se creía que verdaderamente estaban a la altura o eran paralelas a la desmedida escala de esas construcciones industriales, no de estas, de las construcciones industriales que admiraba Le Corbusier. Sí. Ángela, terminas tú el coloquio. Te voy a poner una imagen un poquito más suave. Es que esa imagen es un poco... bueno. Sí. Pero vamos, despídenos con tus propias palabras, que me habías pedido la intervención. Bueno, no había pedido la intervención, no. Me parece más suave esto, desde luego, pues, sí. Nos despedimos con Palacios, entonces. Aunque ya también en algunos momentos se había dicho que de los edificios más feos de Madrid eran de Antonio Palacios, pero yo creo que también tenemos que encontrar, pero que también hay otras cuestiones que yo creo que son también de ambiente que serían también interesantes. Podríamos ya hablar de la materialidad de la piedra. Y lo haremos, pero ya sí. tomando un refrigerio con todos ustedes en las instalaciones aledañas. Gracias de verdad a los tres y a todos ustedes. Gracias.